El tic-tac del reloj de pared resonaba en mis oídos. Cada segundo, un golpe pesado que parecía contar las gotas de sudor que caían por mi frente en la sofocante sala de reuniones. La reunión de resultados trimestrales se había alargado 2 horas más de lo previsto, exprimiendo hasta la última gota de energía que me quedaba tras un día de trabajo ya de por sí agotador. Me llamo Sofía, soy enfermera en un hospital privado. Mi trabajo nunca ha sido precisamente relajado, y el día de hoy había sido especialmente agotador. Al salir, me abrí paso a través del denso tráfico de Madrid en hora punta, con una sola imagen en mi mente: una cena caliente hecha por mí y una noche tranquila junto a mi marido, en el pequeño piso que habíamos comprado con tanto esfuerzo, ahorros y préstamos. 3 años después de casarnos, la vida de Javier, mi marido, y la mía había entrado en una órbita familiar. Aún debíamos al banco una suma considerable por la hipoteca del piso y el coche que pagábamos a plazos, por lo que siempre nos recordábamos el uno al otro que debíamos esforzarnos juntos. Javier trabaja para una empresa de construcción, y su trabajo también es ajetreado, pero su mayor pasión son las batallas en los juegos de su móvil. Muchas veces me sentía sola, pero me consolaba pensando que todos los hombres tienen sus aficiones, siempre y cuando él siguiera siendo responsable con la familia. Al llegar a casa, lancé el bolso al sofá. Me quité apresuradamente los tacones que torturaban mis pies hinchados. Javier estaba sentado justo en ese sofá, de espaldas a mí. Llevaba auriculares, sus pulgares se deslizaban frenéticamente por la pantalla del teléfono, y de vez en cuando soltaba algún que otro taco cuando un compañero de equipo jugaba mal. El sonido de disparos y explosiones del juego era ensordecedor, ahogando incluso mi suspiro. Ya estaba acostumbrada a esta escena. En lugar de quejarme, fui silenciosamente a la cocina. Mi estómago empezaba a rugir. Ayer fue fin de semana y había pasado toda la tarde en el supermercado, eligiendo cada verdura fresca, cada tierno filete de ternera. Ya tenía planeado el menú de toda la semana para no tener que devanarme los sesos pensando qué cenar después del trabajo. Esta noche pensaba hacer filetes de ternera con patatas fritas, el plato favorito de Javier, acompañado de una refrescante ensalada de brotes. Solo pensarlo hizo que la mitad de mi cansancio se desvaneciera. Abrí alegremente la puerta de la nevera, y entonces la sonrisa se borró de mi rostro. Dentro, un vacío blanco y gélido se extendía ante mis ojos. El compartimento de refrigerados estaba desierto. La bandeja de filetes de ternera que compré ayer, cuidadosamente envuelta en film transparente, había desaparecido. Las bolsas de lechuga, tomates cherry y pepinos también se habían esfumado sin dejar rastro. Ni siquiera el cartón de leche fresca que había comprado para el desayuno estaba allí. Paralizada, revisé el congelador. Unas merluzas que había limpiado y guardado para hacer a la plancha. Una bolsa de gambas peladas también se había evaporado sin despedirse. Incluso el tupper con las lentejas que sobraron de la cena de anoche, que pensaba recalentar para comer en el trabajo, había desaparecido. Lo único que quedaba eran un par de huevos solitarios en la huevera y una botella de agua medio vacía. Una sensación de frustración y rabia se apoderó de mí. No era la primera vez que esto sucedía. Se había convertido casi en una desagradable costumbre en esta casa. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara de ira, y volví al salón. Cariño, ¿por qué no queda nada en la nevera? Javier no apartó la vista de la pantalla del teléfono. Se encogió de hombros, sus manos seguían moviéndose sin parar. Ah, seguro que ha pasado mamá. Habrá cogido algunas cosillas, nada más. Su respuesta despreocupada fue como un jarro de agua fría. Sentí un nudo en el pecho. No era por la carne o las verduras, sino por su actitud, por el desprecio no disimulado hacia mi esfuerzo y mi organización en nuestra propia casa. ¿Algunas cosillas? ¿A esto lo llamas algunas cosillas, Javier? Fui al supermercado ayer, compré comida para toda la semana y ahora no queda absolutamente nada. ¿Qué vamos a cenar esta noche? Fue entonces cuando Javier se dignó a pausar el juego. Se quitó los auriculares y se giró para mirarme con expresión molesta, como si acabara de interrumpir un asunto de estado. Pues sal y compra algo para cenar. Unos bocadillos o algo. Mamá solo ha cogido un poco de comida. ¿Por qué montas este numerito? Si alguien te oyera, pensaría que le estamos midiendo la comida a mi propia madre. Dicho esto, se volvió a poner los auriculares y continuó con su batalla a medias. El sonido de los disparos volvió a resonar como una burla a mis palabras, que se perdieron en el silencio. Me quedé plantada en medio del salón, mirando su espalda y luego la cocina desolada. La cena acogedora con la que había soñado se había desvanecido, reemplazada por una sensación de vacío extremo, no solo en la nevera, sino también en mi alma. Esa noche no cené nada. Solo bebí un vaso de agua y me fui a la cama temprano.
El hambre que sentía en el estómago no era nada comparado con la decepción que me consumía por dentro. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza sordo y el estómago vacío. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama, obsesionada con la imagen de la nevera vacía y la actitud indiferente de mi marido. Javier dormía profundamente a mi lado. Su respiración era regular. La pequeña discusión de anoche no parecía haberle afectado en lo más mínimo. Me levanté en silencio, sin querer despertarlo. Quizás tampoco quería empezar el día con otra pelea. Abrí la nevera de nuevo, como para asegurarme de que lo que vi anoche no había sido una pesadilla. Pero no, seguía igual de vacía. Tuve que conformarme con freír los 2 últimos huevos que quedaban y comerlos con un poco de pan duro. El desayuno de una mujer trabajadora en una casa con todas las comodidades era patéticamente frugal. Mientras me preparaba para ir a trabajar, Javier salió perezosamente del dormitorio. Bostezó ruidosamente y fue directo a la cocina, abriendo la nevera. «Oye, ¿no hay nada para desayunar?», preguntó, como si él mismo hubiera olvidado la razón. Mi paciencia, contenida desde la noche anterior, llegó a su límite. Dejé caer el bolso con fuerza sobre la mesa y me encaré con él. «¿Me lo preguntas a mí? Deberías preguntárselo a tu madre. Ella lo ha limpiado todo, ¿no te acuerdas?». Javier se rascó la cabeza. Parecía un poco desconcertado, pero intentó actuar con normalidad. «Ya lo sé, pero ¿por qué te pones tan tensa? Anoche ya te lo dije, mamá solo cogió unas pocas cosas. Somos familia, parece que te lo han robado». «¿Unas pocas cosas?», repetí, mi voz empezando a subir de tono. «Javier, ¿sabes cuántas veces a la semana viene tu madre a casa?». «4 veces. Casi cada día que vuelvo del trabajo, la mitad de la comida ha desaparecido. Y lo de ayer fue el colmo. Se lo llevó absolutamente todo. ¿Entiendes cómo me siento?». Vuelvo a casa agotada del trabajo. Solo quiero preparar una buena cena para mi marido, pero abro la nevera y no hay nada. Eso no es un poco, es una falta de respeto. Javier frunció el ceño, empezaba a molestarse. ¿Respeto? ¿Qué respeto? Mamá es mi madre y también es tu suegra. Se preocupa por nosotros, teme que la comida se eche a perder, que estemos demasiado cansados por el trabajo y no tengamos tiempo para cocinar, así que viene a ayudar. Y tú dices que es una falta de respeto. Deberías sentirte afortunada de tener una suegra así. La lógica de Javier me hizo no saber si reír o llorar. ¿Afortunada? ¿Teme que la comida se estropee y por eso se la lleva toda a su casa? ¿Teme que no tengamos tiempo para cocinar y por eso nos deja sin nada que cocinar? ¿Te parece lógico? Si de verdad se preocupara, al menos podría llamar para avisar. Pero no. Entra con su propia llave, revuelve nuestras cosas y se lleva todo como si esta fuera su casa. Siento que no tengo ninguna privacidad en mi propio hogar. La llave se la di yo, por si había alguna emergencia. Es la casa de su hijo. ¿Qué hay de malo en que entre? No seas tan negativa. Cada vez te estás volviendo más mezquina y calculadora. Unos filetes y unas verduras y no paras de darle vueltas. ¿Para qué trabajo y gano dinero? Para que mi mujer y mis futuros hijos coman bien, no para que tú le cuentes los gramos a mi madre. Cada palabra de Javier era como un puñal en mi corazón. No solo no entendía mis sentimientos, sino que me acusaba de ser mezquina y calculadora. Defendía ciegamente a su madre, considerando sus acciones como algo natural y mi malestar como algo irracional. El problema no es el dinero, Javier, es el comportamiento. Somos una familia independiente. Necesitamos nuestro propio espacio. Tu madre tiene su familia, su vida. No le prohíbo que venga de visita, pero al menos debe haber un mínimo de respeto. Como nuera, intento cumplir con mis responsabilidades, pero no puedo aceptar que me traten como a una extraña, una persona sin voz ni voto en su propia cocina. Basta, basta. Estoy harto. No quiero discutir más contigo. Me duele la cabeza nada más empezar el día, dijo Javier agitando la mano con cansancio. Si no quieres comer, pues nada. Yo desayuno fuera. Y que este tema se acabe aquí. No convirtamos el ambiente familiar en un infierno por estas tonterías. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue directo a la puerta, dejándome sola con las 4 paredes y un nudo de amargura en la garganta. Tonterías. Para él podían ser tonterías, pero para mí era la acumulación de muchas heridas, de muchas decepciones. Era la gota que colmaba el vaso de mi paciencia. El matrimonio que una vez consideré un puerto seguro ahora se parecía más a un campo de batalla donde debía luchar sola para proteger mis propios límites. Y mis enemigos, irónicamente, eran las personas a las que debía llamar familia. Ese día en el hospital, trabajé como un autómata. Mi mente estaba en blanco, todas mis emociones parecían haberse agotado tras la inútil discusión matutina con Javier.
No podía concentrarme del todo en mi trabajo. La imagen de la nevera vacía y las palabras de mi marido se repetían en mi cabeza. Me llamó calculadora, mezquina. Quizás a sus ojos y a los de su madre, yo siempre sería una extraña, una esposa poco razonable. Al salir del trabajo por la tarde, no volví a casa directamente. Conduje sin rumbo por varias calles, sin un destino concreto. Necesitaba un momento de calma para ordenar mis pensamientos caóticos. Finalmente, me detuve en una cafetería junto a un parque, elegí un rincón apartado y pedí un té de jengibre caliente. El calor de la taza se extendía por mis manos, pero no lograba calentar mi corazón helado. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir soportándolo en silencio para mantener la llamada paz familiar? ¿O seguir discutiendo con Javier para acabar recibiendo más críticas y dolor? Ambos caminos parecían llevar a un callejón sin salida. Me sentía impotente y sola. De repente, una idea cruzó mi mente: la cámara de seguridad. Hace medio año, hubo algunos pequeños robos en nuestro edificio. Javier decidió instalar una pequeña cámara en el salón, justo en la esquina frente a la puerta de entrada, para estar más tranquilos. Normalmente, nunca le prestaba atención a su existencia, pero hoy se convirtió en mi único rayo de esperanza. No necesitaba que nadie creyera mis palabras. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo había sucedido todo. Y quizás también necesitaba que Javier lo viera. Pagué rápidamente y conduje a casa. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Al llegar al apartamento, Javier aún no había vuelto. Perfecto, tendría tiempo y espacio para llevar a cabo mi plan. Encendí el portátil e inicié sesión en la aplicación de gestión de la cámara. La aplicación permitía revisar las grabaciones de los últimos 7 días. Con manos temblorosas, busqué el día anterior, el día en que volví del supermercado y llené la nevera. Avancé rápidamente el video hasta la franja horaria de la tarde, después de que yo me fuera a trabajar y antes de que Javier llegara a casa. Y entonces la vi. Hacia las 3 de la tarde, la puerta de nuestro piso se abrió. Mi suegra, Carmen, entró. No mostró la menor vacilación o extrañeza. Entró en la casa con total naturalidad, como si fuera la suya. En la mano llevaba una gran bolsa de rafia vacía. No se sentó en el salón ni miró a su alrededor. Su objetivo era claro: la cocina. Fue directa a la nevera de 2 puertas que tanto nos había costado comprar. Abrió ambas puertas de par en par. Aunque la imagen era en blanco y negro, pude percibir la satisfacción en su rostro al ver la nevera rebosante de comida. Y entonces comenzó la cosecha. Sacó la bandeja de filetes de ternera que yo había envuelto con tanto cuidado y la metió en su bolsa. Luego, la bolsa de lechuga, los tomates, los pepinos. Trabajó de forma sistemática y rápida. Terminado el compartimento de refrigerados, pasó al congelador. La bolsa de gambas, las merluzas, todo fue a parar a su bolsa de rafia. Finalmente, incluso cogió el tupper con las lentejas sobrantes de la noche anterior. No dejó nada de valor. Una vez que llenó la bolsa, echó un último vistazo a la cocina, cogió su botín y se fue tranquilamente, cerrando la puerta con cuidado. Todo el proceso duró menos de 15 minutos. Me quedé petrificada frente a la pantalla del ordenador. Aunque me lo esperaba, presenciarlo con mis propios ojos me llenó de amargura. Esto no era el acto de una madre preocupada porque la comida se estropeara o que venía a ayudar. Era el acto de alguien que consideraba la casa de su hijo y su nuera como un supermercado gratuito, al que podía acudir a abastecerse cuando quisiera, sin preguntar, sin avisar. Su actitud tranquila y natural fue lo que más me dolió. Al parecer, en su mente, esto era completamente normal, el derecho inalienable de una suegra. Guardé el video en una carpeta separada en mi ordenador. La llamé pruebas. La sensación de impotencia de antes se había desvanecido, reemplazada por una fría determinación. No iba a discutir en vano con Javier nunca más. No le daría la oportunidad de llamarme mezquina o de decir que me inventaba las cosas. Le mostraría la verdad, una verdad irrefutable, grabada por la misma cámara que él había instalado. Esta vez no iba a retroceder. Tenía que reclamar el respeto y los límites que merecía en mi propia casa. Después de ver el video de la cámara de seguridad, una extraña sensación se apoderó de mí. Ya no era ira explosiva ni tristeza y decepción. En su lugar, había una calma aterradora. Como un paciente que acaba de recibir un diagnóstico final, dejé de sentir pánico y empecé a pensar en el tratamiento. Las discusiones verbales habían demostrado ser inútiles. Javier siempre encontraría una excusa para defender a su madre. Las pruebas en vídeo, aunque contundentes, probablemente las desviaría hacia un ¿y qué? ¿Es una mujer mayor? ¿Vas a ponerte así por eso? Necesitaba algo más fuerte.
algo que pudiera cuantificar lo absurdo de la situación, algo que nadie pudiera negar. Abrí un nuevo archivo de Excel en mi ordenador. Lo llamé contabilidad familiar. Sonaba frío, pero era exactamente lo que necesitaba en ese momento. La claridad y precisión de los números. Diseñé las columnas. Fecha, artículo sustraído, cantidad, precio unitario, y total. Empecé por el día anterior. Volví a ver el video, tomando notas cuidadosamente. Filetes de ternera, cantidad, 0,5 kilograma. El precio, recordaba vagamente, era de unos 18 euros dividido por kilogramo, así que el total era 9 euros. Gambas peladas, cantidad, 0,3 kilograma, unos 6 euros. Merluza, lechuga, tomates cherry. Listé cada cosa sin omitir nada. Intenté recordar los precios de cada artículo de mi compra en el supermercado. Para los que no recordaba con exactitud, busqué los precios en las páginas web de supermercados online para obtener una cifra aproximada. Incluso las lentejas sobrantes las valoré basándome en el precio de los ingredientes y mi tiempo. Después de casi una hora, la lista del día anterior estaba completa. Miré la cifra total al final. 28, 50 euros. Casi 30 euros en una sola cosecha. La cifra me sorprendió incluso a mí. Ya no eran unas cosillas o unos filetes, como decía Javier. Era una cantidad de dinero considerable, especialmente para una pareja joven que todavía estaba pagando deudas. Pero no me detuve ahí. Me di cuenta de que un solo día no era suficiente. Necesitaba una visión general, un proceso prolongado que demostrara que se trataba de una acción sistemática, no de un hecho aislado. A partir de hoy, decidí convertirme en una contable diligente en mi propia casa. Cada vez que volvía del supermercado, guardaba el ticket. Hacía una foto de la nevera llena después de haberlo organizado todo. Y cada día al volver del trabajo, lo primero que hacía era comprobar el inventario. Si algún artículo había desaparecido de forma irregular, lo anotaba inmediatamente en mi hoja de Excel. Registraba hasta el más mínimo detalle. Un par de limones, unas cebollas, un yogur a medio comer, todo se convertía en dinero. Esto requería paciencia y una mente fría. A veces, al mirar la lista cada vez más larga, sentía una punzada de amargura. ¿Qué estaba haciendo? Estaba convirtiendo mi matrimonio en un inventario de bienes y a mi suegra en un sujeto bajo vigilancia. Pero luego me decía a mí misma que ellos me habían empujado a esto. Si hubiera habido respeto desde el principio, si hubiera habido una simple pregunta, un gracias, nunca habría tenido que hacer algo tan doloroso. Decidí llevar a cabo este plan en silencio. No le dije nada a Javier. Actué con normalidad, cocinando con lo que quedaba, limpiando la casa. No quería levantar sospechas. Necesitaba tiempo suficiente para recopilar un expediente completo. 1 mes, 2 meses, incluso 3. Esperaría pacientemente hasta que los números en mi libro de contabilidad fueran lo suficientemente grandes como para silenciar a aquellos que siempre creían tener la razón. Este libro no solo sería una prueba de dinero, sería una prueba del desprecio, de la invasión y de mis lágrimas silenciosas durante todo este tiempo. Sería mi arma final. Mi libro de contabilidad se iba llenando de números. Había pasado más de 1 mes desde que comencé mi plan. Cada pocos días, mi suegra pasaba y limpiaba la nevera. No parecía notar ningún cambio en mi actitud, o quizás no le importaba. Para ella, todo seguía como siempre. Y yo, en mi papel de contable improvisada, registraba todo en silencio. El total de las pérdidas en el primer mes ascendió a casi 300 euros, una cifra considerable. Todavía no le había mostrado las pruebas a Javier. Sentía que el momento aún no era el adecuado. Quería más datos, más peso para mis palabras futuras. Pero un suceso inesperado multiplicó mi dolor y llevó mi determinación a un nuevo nivel. Fue un domingo por la noche. Mi suegra llamó para invitarnos a cenar a su casa. Dijo que mi cuñada Laura también estaría allí con los niños, para una reunión familiar. Yo no quería ir, pero pensar que negarme causaría más problemas me hizo aceptar. La cena familiar transcurrió en un ambiente bastante animado, al menos en apariencia. Mi suegra parecía más feliz de lo habitual. No paraba de servirle comida a Javier, a sus nietos, y de alardear de los logros de su Javi, que si su jefe le había felicitado, que si era un hijo muy bueno que cuidaba de sus padres. Yo comía en silencio, tratando de no participar en esas conversaciones. Mientras todos hablaban, Laura de repente presumió de una pulsera de plata que acababa de comprar. La niña ha estado muy inquieta últimamente, mamá. Dicen que ponerle algo de plata le quita el mal de ojo y la calma. Mi suegra miró la pulsera y resopló. ¿Plata? La plata no es nada. Mira esto.
Mientras hablaba, levantó su brazo, revelando una pulsera de oro macizo, brillante y ostentosa. Me la acaba de regalar Javi. Dice que esto sí que es elegante y bueno para la salud de la gente mayor. Ay, es que solo un hijo entiende de verdad a su madre. Laura miró la pulsera. Sus ojos brillaban. ¡Hala, qué bonita mamá! Eso tiene que costar un dineral, ¿no? Mi suegra sonrió con aire de suficiencia, su rostro lleno de orgullo. ¿Un dineral? ¿Qué poco sabes tú de estas cosas? Javi me dijo que costó casi 1.000 euros. Me quiere tanto, pobrecito, sabe lo mucho que he trabajado. Todos los meses me da 400 euros de paga, para mis caprichos. Me dice que me compre lo que quiera, que no ahorre tanto. Así son los buenos hijos. ¿400 euros? Mis oídos zumbaron al escuchar esa cifra. ¿400 euros al mes? ¿Javier le daba a su madre 400 euros al mes para sus gastos? Me quedé helada, los cubiertos se congelaron en mis manos. Mientras nosotros nos apretábamos el cinturón, calculando cada céntimo para pagar la hipoteca, el coche, mientras yo tenía que pensármelo 2 veces cada vez que iba al mercado, recortando gastos personales innecesarios. Mi marido, en quien yo confiaba que estaba compartiendo la carga económica conmigo, le daba en secreto a su madre una suma tan grande cada mes. Miré a Javier. Pareció sobresaltarse un poco cuando su madre reveló el secreto sin querer. Carraspeó, nervioso, y rápidamente le puso un trozo de carne en el plato a su madre, intentando cambiar de tema. Mamá, no exageres. Fue un detallito y no paras de presumir. Venga, come, que se enfría. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían sido dichas y cayeron como un martillo sobre mi confianza. Resulta que la generosidad de mi suegra al vaciar nuestra nevera no solo provenía de la idea de lo de mi hijo es mío, sino que también estaba respaldada por una fuente financiera abundante que mi propio marido le proporcionaba en secreto. Resulta que Javier no solo toleraba las acciones de su madre, sino que era cómplice, el que financiaba ese absurdo. Dejé de oír lo que la gente decía a mi alrededor. Todos los sonidos se volvieron borrosos. En mi cabeza solo resonaba la cifra de 400 euros. Lo explicaba todo. Explicaba por qué Javier siempre defendía a su madre ciegamente. Explicaba por qué siempre me consideraba mezquina y calculadora. Porque a sus ojos, la comida que su madre se llevaba no era nada comparada con el dinero que él le daba. Pero, ¿alguna vez pensó en mis sentimientos? ¿Alguna vez pensó que no se trataba solo de dinero, sino de engaño, de traición? La cena terminó en un pesado silencio, al menos para mí. Puse la excusa de que me encontraba un poco cansada y pedí permiso para irme antes. De camino a casa, no le dije ni una palabra a Javier. Él también guardó silencio. Probablemente sabía que lo había oído todo. La ira y el dolor se entrelazaron, haciendo que mi pecho sintiera que iba a estallar. Mi libro de contabilidad tenía ahora una nueva entrada, una partida invisible pero con el mayor poder destructivo. Confianza. Cantidad, 0. Era hora de enfrentarme directamente a mi marido. En cuanto la puerta del apartamento se cerró, el silencio que había mantenido a duras penas durante todo el trayecto se hizo añicos. No podía soportarlo ni un segundo más. Me giré y miré directamente a los ojos de Javier, que evitaba torpemente mi mirada. 400 euros al mes, ¿verdad? Mi voz sonó seca y extraña, incluso para mí. Javier se sobresaltó, pero rápidamente recuperó la compostura e incluso mostró un punto de irritación. ¿Has oído a mamá? De verdad, mamá, no sé por qué tiene que ir presumiendo de esas cosas. Así que es verdad, esbocé una sonrisa amarga, una sonrisa más dolorosa que el llanto. Le das a tu madre 400 euros al mes para sus gastos, mientras nosotros estamos ahogados en deudas. ¿Te parece normal, Javier? Javier se quitó la corbata y la arrojó al sofá con frustración. ¿Qué no es normal? Le doy dinero a mi madre, no a una extraña. Mis padres me criaron y me pagaron los estudios durante años. Ahora que trabajo y gano dinero, es mi deber ayudarles. Como esposa, deberías apoyarme. ¿Ayudarles? Repetí. No te prohíbo que ayudes a tus padres, pero hay muchas formas de hacerlo. Y lo más importante, cualquier gasto importante en la familia deberíamos discutirlo juntos. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Qué soy yo en esta casa? Solo una cocinera, una limpiadora que no tiene derecho a conocer la verdadera situación financiera de la familia. No quería que te preocuparas. De los asuntos de dinero ya me encargo yo. Javier mantuvo su tono paternalista de siempre. Además, si te lo hubiera dicho, ¿habrías estado de acuerdo? ¿O habrías empezado a decir que ese dinero es para pagar la hipoteca, para ahorrar y a sermonearme con 1000 cosas?
Así que sabías que no estaría de acuerdo y por eso elegiste engañarme. Las lágrimas comenzaron a brotar, incontenibles. Javier, ¿entiendes cuál es el problema aquí? El problema no son solo los 400 euros. Es la confianza. La has roto. Creaste un fondo secreto. Me mentiste. Me dejaste a mí sola haciendo malabares para cuadrar los gastos, mientras tú le dabas generosamente a tu madre una cantidad que es la mitad de mi sueldo. ¿Te parece justo? Sintiéndose acorralado, Javier pasó al ataque personal, una táctica que usaba a menudo cuando discutíamos. Cada día estás más insoportable. Eres una egoísta que solo piensa en sí misma. Le mides la comida a mi madre. Y ahora, ¿también quieres controlar cómo ayudo a mis padres? Mi paciencia se agotó. Me sequé las lágrimas bruscamente, fui directa al escritorio, encendí el ordenador y abrí el archivo de Excel llamado Contabilidad Familiar. La pantalla se iluminó con filas y filas de texto y números. Giré la pantalla hacia él. Dices que soy una calculadora. De acuerdo. Pues mira esto. Esta es una lista detallada de las pocas cosas que tu madre se ha llevado de nuestra nevera en el último mes. Mira la suma total al final, Javier. Casi 300 euros. Eso sin contar los 400 que le das cada mes. En total, nuestra pequeña familia ayuda a tu madre con casi 700 euros mensuales. ¿Te parece una cifra razonable? Mientras cada mes tenemos que pagar 1.200 euros de hipoteca y coche. Javier se quedó paralizado mirando la pantalla. Parecía aturdido por el detalle y la claridad de la hoja de cálculo. Los números no mienten. Exponían toda la irracionalidad que él había intentado encubrir con excusas baratas. Pero su silencio solo duró unos segundos. En lugar de admitir su error, estalló en cólera. La ira de alguien acorralado, cuya verdad ha sido expuesta. ¿Pero qué coño es esto?, gritó, señalando la pantalla, su voz temblando de rabia. ¿Has estado espiando a mi madre? ¿Has estado apuntando cada cosa que coge? ¿Para qué? ¿Para atacarla? ¿Para echarme en cara las cosas, Sofía? Esto es pasarse de la raya. Estás tratando a mi madre como si fuera una ladrona. Si no actuara como una ladrona, no tendría que hacer esto, grité yo. Todas las emociones reprimidas durante tanto tiempo estallaron. Te lo he dicho 1000 veces. He intentado que entendieras cómo me sentía. ¿Pero alguna vez me has escuchado? Solo sabes defenderla. Solo sabes llamarme mezquina. Pues bien, ahora tengo que usar números para hablar contigo. Míralo, mira la verdad. ¿Qué verdad? La verdad es que mi mujer es una arpía, una calculadora que le cuenta hasta el último céntimo a su suegra. Javier golpeó la mesa con la mano, haciendo que el ratón del ordenador saltara. No puedo creer que hayas hecho esto. Me has decepcionado profundamente, Sofía. Dicho esto, se dio la vuelta, cogió las llaves del coche y salió por la puerta, cerrándola de un portazo a su espalda. El estruendo resonó como el punto final de nuestra conversación y, quizás, de la última esperanza que me quedaba. Caí de rodillas junto al escritorio, mirando la desalmada hoja de cálculo en la pantalla. Mis lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez, no era por tristeza, sino por una comprensión cruelmente clara. Había fracasado. Todos mis intentos de comunicación, todas mis pruebas, toda mi lógica no habían podido atravesar el muro de prejuicios y ceguera de mi marido. En esta guerra, estaba sola. Y tal vez había llegado el momento de buscar otro camino, otra táctica, porque en la confrontación directa había perdido estrepitosamente. Esa noche, Javier no volvió. Pasé la noche en vela, sentada sola en el frío salón, mirando la pantalla apagada del ordenador. La casa se sentía inmensa y aterradoramente silenciosa. El silencio no solo envolvía el espacio, sino que se filtraba en lo más profundo de mi alma, royendo las últimas fuerzas que me quedaban. Me sentía como un pequeño bote en medio de un océano embravecido, sin brújula, sin un punto de apoyo, completamente perdida y a la deriva. ¿En qué me había equivocado? Solo quería proteger nuestro pequeño nido, ser respetada en mi propia casa. ¿Acaso era eso un error? A la mañana siguiente, pedí el día libre en el trabajo. No podía ir al hospital con ese aspecto demacrado y los ojos hinchados. Necesitaba un lugar para escapar de estas 4 paredes que me oprimían. Instintivamente conduje hacia la casa de mi madre, pero al acercarme, dudé. No quería preocuparla. Mi madre no andaba bien de salud, y si se enteraba de los problemas de su hija, seguro que perdería el sueño y el apetito. Finalmente, cambié de dirección y fui a casa de mi prima, Marta. Marta era casi 10 años mayor que yo, tenía 2 hijos, y era conocida por ser una mujer astuta y experimentada. No era como otras mujeres.
Nunca me daba consejos vacíos del tipo quien calla otorga o una buena esposa debe saber sacrificarse. Ella siempre iba directa al grano. Al verme, no necesitó preguntar mucho. En silencio, me preparó un zumo de naranja y me hizo sentarme. No pude contenerme más. Toda la amargura y el dolor salieron a borbotones con mis lágrimas. Le conté todo, desde la nevera vacía hasta el libro de contabilidad y el secreto de los 400 euros mensuales de Javier. Cuando terminé, Marta no se apresuró a consolarme. Se quedó en silencio un momento, tamborileando los dedos sobre la mesa, con expresión pensativa. Luego, con voz lenta y clara, dijo: Sofía, tu error no es exigir respeto. Tu error es elegir la forma equivocada de exigirlo. La miré sin entender. Mi error, pero si le presenté pruebas irrefutables. Precisamente por eso fue un error, me interrumpió. ¿Crees que Javier no sabe que su madre no tiene razón? Claro que lo sabe, pero tiene que elegir entre su madre y su esposa. Los hombres españoles, especialmente los que han sido mimados por sus madres desde pequeños, los que tienen mamitis, ¿a quién crees que van a elegir? Elegirán a quien no les deje en evidencia. Al presentar un montón de pruebas, lo que hiciste fue retratar a su madre como una aprovechada y a él como un marido inútil, incapaz de controlar a su mujer o su propia casa. Heriste su orgullo, así que en lugar de resolver el problema, se vuelve contra ti para proteger su ego y la imagen de madre perfecta que tiene en su cabeza. Cada palabra de mi prima fue como un bisturí, diseccionando la verdad que yo no me atrevía a afrontar. Entonces, ¿qué hago, Marta? ¿Sigo aguantando? Aguantar es la peor opción. La confrontación directa, como la que acabas de intentar, es la segunda peor, y ya has visto que ha fracasado. Para ganar, tienes que usar la mejor estrategia. Marta tomó un sorbo de su zumo, sus ojos brillaban con astucia. Este problema ya no puede venir de ti. Si lo dices tú, siempre serás la nuera malvada. Tienes que hacer que sea la propia suegra o Javier quienes se den cuenta del problema. Tienes que hacer que el problema les encuentre a ellos. ¿Pero cómo? Todavía estaba confundida. ¿Usa su propia medicina contra ella? Sonrió con ironía. Le encanta coger comida de tu nevera, ¿verdad? Pues perfecto. Vamos a ponérselo fácil. Pero que se la lleve y que pueda usarla. Eso ya es otra historia. Tienes que ser estratégica, sutil. No te conviertas en la víctima que se queja. Conviértete en la que dirige el juego. Tienes que hacer que ella misma pruebe el amargo fruto que ha sembrado. Solo entonces abrirá los ojos. Y Javier, cuando su madre deje de ser la víctima de una nuera cruel y pase a ser la que causa los problemas, sabrá qué hacer. El consejo de Marta fue como un faro en mi oscuro camino. Era cierto. ¿Por qué tenía que jugar el papel de esposa desdichada, llorando y suplicando comprensión? ¿Por qué no podía recuperar lo que era mío por mí misma? Su método parecía cruel, pero pensándolo bien, era el único camino. Estaba harta de razonar. Quizás era el momento de actuar. Me quedé a comer en casa de Marta. Aunque solo éramos dos, me sentí más reconfortada que nunca. No solo me dio un consejo, me dio fuerza y una perspectiva completamente nueva. Al salir de su casa, ya no era la Sofía de esa mañana. Las lágrimas se habían secado. La debilidad había sido reemplazada por una determinación de acero. No iba a confrontar. Iba a tender una trampa dulce e inesperada, justo en mi propia nevera. Al volver a casa, ya no sentía la misma opresión. El apartamento vacío se convirtió en el escenario ideal para trazar mi plan. Las palabras de Marta resonaban en mis oídos. Tienes que hacer que el problema les encuentre a ellos. De acuerdo, les llevaría el problema a su puerta, pero bajo un envoltorio irresistiblemente delicioso. Me senté a la mesa, abrí una libreta nueva y empecé a listar los regalos especiales que le prepararía a mi suegra. Mi objetivo no era poner en peligro su salud. Mis conocimientos como enfermera no me lo permitirían. El objetivo era crear una experiencia tan desagradable que la recordara para siempre y, lo más importante, que no pudiera culparme. Mi menú fue tomando forma. Primer plato, el aperitivo. Un té con leche y perlas de tapioca. Esa bebida tan de moda entre los jóvenes y de aspecto increíblemente apetecible. Iría a la famosa tienda que mi suegra una vez elogió diciendo qué bien viven los jóvenes de ahora, beben cosas deliciosas. Pero dentro de esa dulzura añadiría un ingrediente secreto, un laxante. Fui a la farmacia y pedí un laxante en polvo, sin color ni sabor. De efecto suave, pero suficiente para provocar una visita incómoda al baño durante unas horas. Calcularía la dosis con cuidado, lo justo para una limpieza intestinal, no para acabar en el hospital.
Este sería el golpe contra su afán por las cosas de moda. Segundo plato, el principal. Albóndigas en salsa de tomate. Un plato familiar, fácil de hacer y de comer. Haría unas albóndigas redondas y jugosas, con una salsa de tomate rojo intenso y un fragante aroma a ajo frito. Nadie podría resistirse, pero el secreto estaría dentro. Compraría la guindilla en polvo más picante del mercado, esa que los vendedores anuncian como picor infernal. Mezclaría una gran cantidad de esta guindilla en el relleno de la carne, y luego la cubriría hábilmente con una capa de carne sin picante. Al primer bocado, el delicioso sabor de la carne y la salsa engañaría al paladar. Pero a medida que se adentrara, el picante explotaría, quemando la garganta. Este era el regalo por todas las veces que se había llevado los platos principales que yo había preparado con esmero. Último plato, el postre o guarnición, calabacines rellenos de carne al horno. Un plato saludable, ligero, perfecto para la gente mayor. Una elección ideal que una suegra preocupada por la salud no podría ignorar. Rellenaría los calabacines como de costumbre, pero en lugar de sazonarlos con la cantidad justa de sal, añadiría una cantidad ingente. Los calabacines estarían tan salados que sería imposible tragarlos. El suave sabor del calabacín mezclado con el salado extremo crearía una sinfonía horrible en la boca. Este plato era para darle una lección sobre su autoproclamado derecho a cuidar de la salud de los demás llevándose su comida. Una vez planeado, pasé a la acción. Fui al supermercado y compré todos los ingredientes. También compré mucha otra comida deliciosa. Un pollo de corral para asar, costillas de cerdo para la barbacoa, fruta fresca, yogures. Tenía que llenar la nevera, hacerla parecer abundante y tentadora para que mis regalos no destacaran demasiado. Esa noche, Javier todavía no había vuelto. Tampoco lo llamé. Tenía cosas más importantes que hacer. Preparé cada plato con sumo cuidado. Con guantes, disolví el laxante en el té con leche, lo removí bien y le puse una pajita como si nada. Moldeé cada albóndiga picante, intentando ocultar el relleno rojo intenso. Salé los calabacines. Probé una pizca en la punta de la lengua y tuve que escupirla con una mueca. Cuando todo estuvo listo, lo coloqué en la nevera. El té con leche, bien visible en la puerta, a la altura de los ojos. El tupper con las albóndigas y la fuente de calabacines en el estante superior. Los lugares más fáciles de ver y coger. Alrededor, otros alimentos apetitosos, creando la trampa perfecta. Cuando terminé, di un paso atrás y admiré mi obra. La nevera parecía próspera, rebosante. Pero para mí, ya no era un símbolo de abundancia. Era un escenario, y yo era la directora esperando a que la actriz principal cayera en la trampa. Un fugaz sentimiento de culpa me atravesó. Estaba haciendo algo no muy bueno. Pero entonces, la imagen de Javier gritándome, «Estás tratando a mi madre como si fuera una ladrona», volvió a mi mente. No estaba equivocada. Solo me estaba defendiendo de la única manera que podía. Les di la oportunidad de hablar con la razón, y la rechazaron. Ahora, dejaría que hablaran con sus estómagos. Los días siguientes, el ambiente en casa era tan pesado como el plomo. Javier finalmente volvió a casa a altas horas de la noche, pero no durmió en nuestro dormitorio, sino que cogió una almohada y se fue al sofá del salón. Vivíamos bajo el mismo techo como dos extraños, sin dirigirnos la palabra. Comía yo sola. Él comía fuera o pedía comida a domicilio. No me importaba. Este silencio me daba el espacio que necesitaba para esperar a que mi plan surtiera efecto. Según mi libro de contabilidad, mi suegra solía tener 2 días de visita fijos a la semana, martes y viernes. Hoy era jueves. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Solo faltaba un día. Intenté mantener una expresión serena. Fui a trabajar, volví a casa, limpié, como si nada pasara. El viernes por la mañana, llamé al hospital para pedir la tarde libre. La excusa fue que me dolía un poco la cabeza y necesitaba descansar. Era parte de mi plan para crear una coartada. Quería asegurarme de que cuando ocurriera el incidente, nadie pudiera sospechar que yo estaba en casa en ese momento. Al salir del trabajo al mediodía, no fui a casa directamente. Conduje hasta una pequeña cafetería situada justo enfrente de mi urbanización. El local tenía grandes ventanales con vistas directas a la entrada principal. Elegí una mesa en un rincón, pedí un café solo y cogí una revista. Me senté allí, fingiendo leer, pero en realidad mis ojos no se apartaban ni un segundo de la verja de entrada al otro lado de la calle. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Cada minuto parecía un siglo. Empecé a sentirme nerviosa. ¿Y si hoy no venía? ¿Y si mi plan fracasaba? 1000 preguntas daban vueltas en mi cabeza. Tuve que decirme a mí misma que fuera paciente.
El zorro, por muy astuto que sea, siempre vuelve al gallinero conocido. Y entonces, tal como había previsto, alrededor de las 3:45 de la tarde, apareció una figura familiar, mi suegra, Carmen. Llevaba su chaqueta de flores y en la mano su bolsa de rafia roja, que yo ya conocía demasiado bien. Caminaba tranquilamente, con aire despreocupado, sin el menor atisbo de sigilo. Pasó su tarjeta de acceso y entró en la urbanización con toda naturalidad. El corazón me dio un vuelco. La presa había entrado en la jaula. Miré el reloj. Las 3:05. Empecé a contar el tiempo. 5 minutos, 10, 15. Me la imaginé dentro de mi casa, abriendo de par en par la puerta de la nevera. Imaginé su cara de alegría al verla llena de comida deliciosa. Me imaginé cómo, sin dudarlo, cogía el té con leche fresquito, el tupper de albóndigas y la fuente de calabacines. Unos 20 minutos después, la misma figura apareció de nuevo en la entrada. Esta vez, la bolsa de rafia que llevaba en la mano pesaba visiblemente. Aunque estaba lejos, pude reconocer el tupper de cristal de las albóndigas y la fuente de porcelana blanca de los calabacines. También llevaba otras bolsas con más cosas. Su rostro reflejaba una profunda satisfacción mientras caminaba con paso ligero y alegre. Respiré aliviada, pero una sensación indescriptible se apoderó de mi pecho. Era la euforia de la victoria, pero también había un matiz de amargura y un poco de miedo. Lo había conseguido. La trampa había funcionado. Pero ¿qué pasaría ahora? No lo sabía. Solo sabía que había encendido la mecha de un evento cuyo resultado no podía controlar. Me quedé en la cafetería casi una hora más. Necesitaba calmarme y también reforzar mi coartada. Pagué la cuenta y luego caminé tranquilamente de vuelta a casa. Al entrar, la casa seguía en silencio. Fui directa a la cocina y abrí la nevera. Tal como esperaba, el té con leche, las albóndigas y los calabacines habían desaparecido. Junto con ellos, el pollo asado y las costillas que había comprado de más. No solo se había llevado el cebo, sino que de paso había limpiado otras cosas. Sonreí para mis adentros, una sonrisa fría. Esa noche, probablemente recibiría una llamada a altas horas, y estaba lista para cogerla. Mi función no había hecho más que empezar. La tarde del viernes transcurrió en una calma extraña. Javier mantuvo su actitud fría. Volvió a casa, se duchó y se pegó a su teléfono para jugar en el salón. No me molesté en decir nada, simplemente preparé la cena para mí. El aroma de la comida llenaba la cocina, pero el ambiente entre nosotros seguía siendo gélido. Cené sola, lavé los platos sola y luego me fui a mi habitación a leer. Intenté actuar con normalidad, como si estuviera esperando algo completamente ordinario y no las consecuencias de la trampa que había tendido. Alrededor de las 11 de la noche, cuando empezaba a adormecerme, el teléfono de Javier sonó estridentemente en el salón, rompiendo el silencio. El timbre era insistente y urgente. Oí a Javier quejarse por la interrupción. Luego, el sonido de él contestando. Diga, papá. ¿Qué pasa que llamas a estas horas? ¿Qué, mamá? ¿Qué le pasa? ¿El hospital? ¿Cómo que el hospital? ¿Qué tiene? ¿Dolor de estómago? ¿Vómitos muy fuertes? Sí, voy para allá ahora mismo. La conversación terminó abruptamente. Oí el ruido de una silla siendo apartada con violencia. Luego, los pasos apresurados de Javier. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Javier estaba allí, su rostro pálido por la preocupación, pero sus ojos me miraban con una mezcla de sospecha e ira. Mamá está en urgencias, dijo, con la voz contenida. Tiene un dolor de estómago terrible, no para de vomitar. Dime la verdad, ¿has hecho tú algo? Me incorporé en la cama, llevándome una mano al pecho, tratando de mostrar una expresión de pánico y sorpresa absolutos. Era el momento que había ensayado mentalmente toda la tarde. Dios mío, ¿cómo ha podido pasar? ¿Qué le ha pasado a mamá para acabar en urgencias? ¿Que yo he hecho algo? ¿Qué quieres decir? No te hagas la tonta. Javier se acercó. Su voz se endureció. Esta tarde ha pasado por casa a coger algo de comida, y después de cenar se ha puesto así. ¿Has puesto algo en la comida? Contesta Sofía. Lo miré directamente a los ojos, intentando que mi mirada fuera lo más clara e inocente posible. ¿Pero qué dices, Javier? ¿Estás insinuando que he envenenado a mi suegra? He estado trabajando todo el día. Estaba tan cansada que pedí salir antes, y me fui a una cafetería a despejarme hasta última hora de la tarde. Cuando llegué a casa, tu madre no estaba. ¿Cómo voy a saber yo qué cogió o cuándo? ¿Deberías preguntarle a ella si ha comido algo más por ahí? Mi argumento era sólido. Mi coartada era real. No podía rebatirlo. No lo sé.
Javier se pasó las manos por el pelo, completamente perdido. Pero todo es demasiada coincidencia. ¿Por qué precisamente con la comida de nuestra casa? Pasé al contraataque, mi voz temblaba ligeramente de indignación. ¿Coincidencia? ¿O es que tu madre no tiene cuidado con lo que come? La comida que compro es toda fresca del supermercado, tengo los tickets, es imposible que estuviera mala, o quizás es que a ella le ha sentado mal. Pero espera un momento, ¿por qué tu madre pasa por nuestra casa a coger comida sin decirme ni una palabra? La comida que cocino es para nosotros, para nuestro gusto. ¿Cómo voy a saber yo si a ella le va a sentar bien o no? Y ahora que pasa esto, ¿vienes a echarme a mí toda la culpa? ¿Todavía me consideras tu mujer? Mis palabras dieron en su punto débil. El hecho de que su madre cogiera comida sin permiso era una verdad innegable, y era una acción incorrecta. Javier se quedó sin palabras. La sospecha en sus ojos seguía ahí. Pero se tambaleaba ante la lógica de mis palabras y la ilógica del comportamiento de su madre. Está bien, no quiero discutir contigo ahora. Se dio la vuelta, cogió una chaqueta y las llaves. Tengo que ir al hospital con mamá. Ya hablaremos de esto. Dicho esto, salió corriendo por la puerta. El sonido del portazo resonó de nuevo. Me dejé caer en la cama, con el corazón latiéndome en el pecho. El primer acto de mi obra había sido un éxito, pero sabía que esto era solo el principio. La verdadera tormenta aún estaba por llegar, y tenía que prepararme para afrontarla. Javier se fue, y la casa volvió a sumirse en el silencio. Pero esta vez, el silencio no me asustaba. En su lugar, una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo, dejándome completamente despierta. Había tenido éxito en el primer paso. Había sembrado la duda en la lógica inquebrantable de Javier. Le había obligado a enfrentarse a la verdad de que las acciones de su madre no siempre eran correctas ni inofensivas. No pude dormir. Caminé de un lado a otro en la habitación, ordenando cada palabra, cada argumento en mi cabeza. Sabía que mañana sería un día difícil, que seguramente habría un interrogatorio oficial. Tenía que prepararme a fondo para no dejar ningún cabo suelto. A la mañana siguiente, me levanté temprano como de costumbre para ir a trabajar. Elegí un conjunto de oficina discreto y me maquillé ligeramente para ocultar las ojeras. Quería presentarme con un aspecto tranquilo y digno, sin nada que temer ni ocultar. Sobre las 8, mientras desayunaba, Javier volvió. Tenía un aspecto terrible, la barba de un día, la ropa arrugada. Sin duda había pasado la noche en el hospital. No me miró, simplemente fue en silencio al dormitorio, cogió ropa limpia y se metió en el baño. Cuando salió, tomé la iniciativa y le pregunté con un tono lleno de preocupación: ¿Cómo está mamá? ¿Qué han dicho los médicos? Javier se sentó en la silla de enfrente, con expresión cansada. Gastritis aguda. El médico dice que ha sido por comer algo con un irritante muy fuerte. Ya está mejor, pero tiene que quedarse en observación. Menos mal que no ha sido una intoxicación alimentaria, suspiré con alivio. Una actuación perfecta. Seguro que ha sido por comer con demasiado picante o demasiada sal. La gente mayor tiene el sistema digestivo delicado, tienen que tener cuidado. Javier me miró en silencio durante un buen rato, con ojos escrutadores. ¿El médico le ha preguntado qué comió? Dijo que comió las albóndigas y los calabacines rellenos que se trajo de aquí. Abrí los ojos de par en par, con fingida sorpresa. ¿Albóndigas y calabacines? Ah, sí, es verdad. Preparé esos 2 platos anteayer. Pensaba que los cenaríamos anoche. A las albóndigas les eché un poco más de guindilla porque últimamente te quejabas de que la comida estaba sosa. Y con los calabacines se me fue la mano con la sal. Pensaba tirarlos, pero no me dio tiempo. ¿Quién iba a pensar que mamá cogería justo esos 2 platos? Pobrecita. Lo conté con total naturalidad. Cada detalle era increíblemente lógico. Cocino para mi marido, a su gusto, es normal. Se me estropea un plato, también es normal. Toda la anormalidad aquí provenía de la acción de mi suegra de coger la comida sin permiso. Mucha guindilla, ¿se te fue la mano con la sal? Javier frunció el ceño, la sospecha volvía a aflorar. ¿De verdad fue un descuido, Sofía? Dejé los cubiertos, levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Esta vez, en mi mirada no había inocencia, sino dolor e indignación. Javier, ¿quieres parar ya? Ya te he dicho que no he hecho nada. Si no me crees, es tu problema. Piénsalo, si de verdad quisiera hacerle daño a tu madre, ¿sería tan tonta de hacerlo de una forma tan obvia? Trabajo en sanidad. Sé perfectamente cómo hacer que alguien tenga un problema sin dejar rastro, pero jamás haría algo tan despreciable. Y te lo voy a decir para que lo sepas. Me levanté, mi voz era firme y decidida.
La comida de esta casa la compro con mi dinero y la cocino con mi esfuerzo. Es mi propiedad. Tu madre entra en casa sin permiso y se la lleva sin preguntar. Eso ya está mal. Que ahora le siente mal no es mi responsabilidad. No tengo la obligación de cocinar al gusto de tu madre. Y mucho menos tengo la responsabilidad de garantizar la seguridad de algo que ella se ha llevado sin permiso. Ve y díselo así a tu madre. A partir de ahora, si quiere comer mi comida, que venga a casa a cenar como una persona normal, y la recibiré encantada. Pero eso de entrar como si esto fuera un supermercado gratuito, se ha acabado. Dicho esto, cogí mi bolso y me fui a trabajar, sin darle la oportunidad de decir una palabra más. Sabía que mis palabras eran duras, pero necesarias. Tenía que restablecer mis límites de forma clara y contundente. El teatro de la inocencia había terminado. Ahora era el momento de la confrontación. Pero esta vez, yo estaba en una posición completamente diferente. Ya no era la parte débil que exigía justicia. Era la dueña de mi casa, y tenía derecho a poner las reglas. Sabía que mi declaración de guerra de esa mañana no terminaría pacíficamente. Y tal como esperaba, la tormenta llegó antes de lo que pensaba. A la tarde siguiente, al volver del trabajo, encontré a Javier esperándome en el salón. Su rostro estaba increíblemente tenso. Antes de que pudiera dejar el bolso, dijo: «Mamá y Laura están de camino». Me encogí de hombros, aparentando calma. «Que vengan. Yo también quiero aclarar las cosas de una vez por todas». Unos 15 minutos después, sonó el timbre. No era el sonido de una llave en la cerradura. Quizás después de este incidente, mi suegra ya no se atrevía a ser tan descarada. Javier fue a abrir. Mi suegra Carmen y mi cuñada Laura entraron. Carmen todavía parecía un poco pálida después de sus días en el hospital, pero sus ojos me lanzaban chispas. Y Laura, ni qué decir. Siempre era la portavoz principal y la aliada número 1 de su madre en todas las batallas. No se molestaron en saludarme. Laura se plantó delante de mí, señalándome con el dedo. «Tú, eres una mujer malvada. ¿Qué te ha hecho mi madre para que intentes hacerle daño así? ¿Acaso tienes corazón?» Retrocedí un paso, esquivando su dedo. «Habla con más cuidado, por favor. ¿Qué he hecho yo para hacerle daño a tu madre?» «¿Todavía lo niegas?», gritó Laura. «Cocinaste a propósito comida picante y salada y la dejaste en la nevera para que mi madre se la comiera. Ha estado ingresada en el hospital varios días. ¿Lo sabías? Una nuera como tú no tiene perdón de Dios». Carmen también intervino entonces, con voz débil pero llena de victimismo, como si fuera la persona más desdichada del mundo. «Ay, Sofía, Sofía, nunca pensé que me tratarías así. Yo solo pensaba que trabajabais mucho. Pasaba a limpiar un poco la casa, y si veía comida, la cogía para compartirla con tu suegro, para que estuvierais más contentos. ¿Tanto problema por un poco de comida? Y encima intentar hacerme daño de esta manera», empezó a sollozar, secándose las lágrimas. Su actuación era impecable. Si fuera la antigua yo, probablemente me habría asustado, confundido, y me habría disculpado a toda prisa. Pero ahora no. Estaba demasiado familiarizada con sus tácticas. Miré a Javier, que permanecía en silencio, con la cabeza gacha, sin decir una palabra. Su silencio era su consentimiento, su apoyo a su madre y a su hermana. Sabía que en esta batalla seguía estando sola. Respiré hondo, manteniendo mi voz tranquila y clara. «Primero, siento mucho que mamá haya tenido que ser ingresada. Lo que ha pasado es algo que nadie deseaba». Al oír mi disculpa, mi suegra y mi cuñada parecieron triunfantes. Laura sonrió con desdén. «Saber que te has equivocado es un comienzo. Ahora, arrodíllate y pide perdón a mamá». Pero continué, con voz firme. «Solo pido disculpas por las consecuencias. No admito la culpa de la causa. Permíteme preguntarte, mamá, antes de coger la comida de mi nevera, ¿me llamaste para pedirme permiso?» Carmen se quedó sin palabras. Continué. «Y permíteme preguntarte, Laura, si un vecino entrara en tu casa con su propia llave, revolviera tu nevera y se llevara tu comida, ¿te parecería normal?» Laura se atragantó. Su cara se puso roja. «Tú. No compares cosas que no tienen nada que ver. Es su suegra, no una extraña». «¿Ah, sí? ¿Una suegra tiene derecho a invadir la privacidad de su nuera? ¿A coger sus cosas sin preguntar?» Me volví hacia mi suegra. «Mamá, se lo he dicho a Javier muchas veces. No me importa darte algo de comida, pero es tu forma de actuar lo que no puedo aceptar. Siento que no se me respeta en mi propia casa. Esta cocina es mía, esta nevera es mía, y todo lo que hay dentro lo he pagado y preparado yo. No puedes tratarlo como si fuera tuyo».
Carmen temblaba de ira. ¿Cómo te atreves a hablar así? Esta casa es de mi hijo, así que todo lo que hay en ella es suyo. Si cojo algo de mi hijo, ¿qué hay de malo? Esta casa es en parte de Javier, pero también es en parte mía. Pedimos un préstamo juntos, pagamos la hipoteca juntos. Yo también trabajo y gano dinero. No soy una mantenida en esta casa, dije con firmeza. Y repito, esa comida la cociné para mi marido, a su gusto. A él le gusta el picante. Le pongo picante. Se me quema algo. Lo tiro. No tengo la obligación de informarte sobre ello. Te lo llevaste por tu cuenta. Te lo comiste por tu cuenta. Lo que ha pasado es un riesgo que tú misma asumiste. Tú eres una maleducada. Laura se abalanzó de nuevo sobre mí, intentando abofetearme, pero Javier la detuvo a tiempo. Había llegado el momento decisivo. Con calma me acerqué al escritorio y saqué una carpeta que ya tenía preparada. La puse sobre la mesa de centro, delante de todos. El suave golpe de la carpeta contra el cristal resonó en el tenso salón. Todas las miradas se centraron en ella. Mamá y Laura dicen que soy una calculadora, que he intentado hacerte daño. Pues bien, hoy vamos a hablar con pruebas, con números claros. Abrí la primera página. Era una impresión del archivo de Excel, la contabilidad familiar que había estado llevando en secreto durante los últimos 3 meses. Las filas de texto y números estaban perfectamente presentadas, detallando hasta el último céntimo. Esta es una lista de todos los alimentos que han desaparecido de mi nevera en los últimos 3 meses, del 15 de julio al 16 de octubre, dije con voz monótona, sin emoción. He anotado la fecha, el artículo, la cantidad y el valor estimado de cada cosa, basándome en los tickets del supermercado, que todavía conservo. Señalé la cifra total, impresa en negrita al final de la última página. El valor total de los bienes que mamá ha cogido un poquito en 3 meses es de 875 euros, redondeando casi 900 euros. La cifra resonó como un trueno. Laura se quedó con la boca abierta, sin palabras. Carmen estaba pálida como un fantasma. Sus labios se movían pero no emitían sonido alguno. Ninguna de las dos había imaginado nunca que su acto de coger unas cosillas pudiera cuantificarse en una suma tan enorme. Pasé a la siguiente sección de la carpeta. Y si creen que me lo estoy inventando, aquí tienen pruebas adicionales. Extendí sobre la mesa una serie de capturas de pantalla impresas a color. Estas son imágenes extraídas de la cámara de seguridad del salón. Esta es del martes 18 de agosto a las 14:47. Mamá entra en casa y se lleva un paquete de costillas y 2 yogures. Esta es del viernes 28 de agosto a las 15:10. Mamá se lleva una dorada y una bolsa de naranjas. Fui pasando cada foto, leyendo en voz alta la fecha, la hora y los artículos correspondientes, que coincidían exactamente con la hoja de cálculo. Cada imagen, cada palabra mía, era una bofetada invisible en la cara de madre e hija. Sus rostros pasaron del blanco pálido al rojo intenso de la vergüenza y la ira. Finalmente, me detuve en el último documento. Miré directamente a Javier, que había permanecido petrificado todo el tiempo. Y además, querida familia, estos casi 900 euros no son toda la ayuda que nuestra pequeña familia le ha brindado a mamá. Porque según tengo entendido, mi marido, Javier, también le ha estado dando en secreto 400 euros al mes para sus gastos. Esta vez, fue Laura la que se quedó atónita. Se giró bruscamente para mirar a Javier y a su madre. ¿400 euros al mes? ¿Es verdad, mamá? ¿Por qué no sabía nada de esto? Carmen bajó la cabeza, avergonzada, sin atreverse a mirar a nadie. Javier estaba lívido. No esperaba que yo expusiera también ese secreto delante de su hermana. El aire en la habitación se volvió irrespirable. El teatro de la víctima se había derrumbado por completo ante pruebas irrefutables. Me erguí, crucé los brazos y las miré a las 3, lanzando el golpe de gracia. Mamá dice que intenté envenenarla. Laura dice que soy una mujer malvada. De acuerdo. Ahora mismo propongo que vayamos todos juntos a la comisaría de policía más cercana a denunciar los hechos. Levanté la carpeta, mi voz era gélida. Entregaré este libro de contabilidad completo, junto con todas las imágenes de la cámara de seguridad de los últimos 3 meses. Dejemos que la policía investigue. Primero, que investiguen si es cierto que intenté envenenar a mamá. Y segundo, que investiguen si el acto de entrar en casa de otra persona sin permiso y llevarse bienes por un valor total de casi 900 euros en 3 meses constituye los delitos de allanamiento de morada y hurto. ¿Qué le parece? Mis palabras fueron como una bomba. Policía, hurto. Esas eran palabras que nunca hubieran imaginado. Carmen empezó a temblar, no de debilidad, sino de miedo. Laura se quedó sin una gota de sangre en la cara. Podía gritar e insultar,
pero enfrentarse a la ley era otra historia. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a decir una palabra más. El silencio era la respuesta. Después de un largo rato, Carmen se levantó tambaleándose, sin atreverse a mirarme. Vámonos, vámonos. Estoy cansada, hija, vámonos a casa. Laura se apresuró a ayudar a su madre, lanzándome una mirada fulminante, pero sin atreverse a decir nada. Madre e hija salieron por la puerta, apresuradas y patéticas. La puerta se cerró. En el salón solo quedábamos Javier y yo. Él estaba allí, de pie, mirándome como a una extraña. La fuerza, la confianza y el aire de superioridad que siempre mostraba habían desaparecido sin dejar rastro. En su lugar había desconcierto, confusión y quizás un poco de miedo. La batalla había terminado. Y esta vez, la vencedora era yo. El enfrentamiento cataclísmico no trajo una solución inmediata. En su lugar, abrió un periodo de guerra fría aún más aterrador que las discusiones. Nuestra casa se sumió en un silencio pesado. Javier ya no dormía en el sofá. Volvió al dormitorio, pero dormíamos a 1 metro de distancia, dándonos la espalda, sin una palabra, sin un roce. No se atrevía a mirarme a los ojos. Quizás, por primera vez en su vida, le tenía miedo a su mujer. Sabía que no podía vivir así para siempre. Este silencio era solo temporal. Necesitaba tomar medidas más drásticas para establecer mis límites de forma permanente. No quería que mi nevera volviera a ser el centro de futuras batallas. El lunes por la mañana, llamé a una tienda de segunda mano. Por la tarde, vinieron a por ella. Mientras los 2 operarios maniobraban para sacar la enorme nevera de 2 puertas de la cocina, Javier llegó del trabajo. Se quedó paralizado en la puerta, contemplando la escena. ¿Qué estás haciendo?, tartamudeó. La vendo, respondí con indiferencia, mientras firmaba el albarán de recogida. Esta nevera es demasiado grande, causa demasiados problemas. Ya no la necesito. Después de que los hombres de la tienda se fueran, la cocina se sintió extrañamente vacía. Javier seguía allí, con una expresión de incredulidad. Probablemente pensaba que era un enfado pasajero, pero mi acción demostraba algo completamente diferente. Ya no estaba jugando. Al día siguiente, compré por internet una mini nevera, del tipo pequeño que suele haber en las habitaciones de hotel. Apenas me llegaba a la cintura. Dentro solo había espacio para unos yogures, algo de fruta y una botella de agua. Cuando llegó, la desempaqueté yo misma y la coloqué en el rincón de la cocina donde antes estaba el gigante. Me giré hacia Javier y le dije, con voz tranquila pero clara: a partir de ahora, esta nevera es solo para mi uso. Si quieres comer, beber o guardar algo, por favor encárgate tú mismo. Era una declaración de que a partir de ahora, cuidaría de mí misma. Ya no tenía la obligación de preocuparme por sus comidas. Nuestra vida en común, que había comenzado en la cocina, se había dividido oficialmente. Pero mis acciones no se detuvieron ahí. El problema más profundo no era la nevera, sino este matrimonio. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo con un hombre que no me respetaba, no me protegía y siempre ponía a su madre por delante. Necesitaba saber cuál era mi posición en esta relación y qué opciones tenía. Busqué en internet información sobre despachos de abogados especializados en derecho de familia. Elegí uno que parecía de confianza, en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, y pedí una cita para una consulta. El día de la cita pedí la tarde libre. Sentada en la sala de espera del despacho, mi mente era un torbellino de emociones. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que acudir a un lugar así, pero cuando conocí a la abogada, su calma y profesionalidad me tranquilizaron. Le conté toda mi historia, sin omitir nada. Escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Me asesoró detalladamente sobre mis derechos en caso de divorcio, sobre el reparto de los bienes gananciales, el piso y el coche, las deudas bancarias, los procedimientos y los plazos. La conversación duró más de 1 hora. Al salir del despacho, sentí mi mente mucho más clara. Aún no había decidido divorciarme de inmediato, pero saber que tenía una salida, saber que tenía derecho a decidir mi propio futuro, me dio una fuerza inmensa. No sabía que mi visita había sido descubierta accidentalmente. Esa tarde, mientras estaba en su oficina, un compañero le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Oye, Javi, hoy he comido con un cliente en el edificio de la Torre Central y creo que he visto a tu mujer». Me sonaba un montón. ¿Tenía algo que hacer por allí? Al principio, Javier no le prestó atención, pero cuando su compañero añadió: «Ese edificio está lleno de despachos de abogados y empresas financieras», su corazón dio un vuelco. Una sensación de inquietud y pánico se apoderó de él. Vender la nevera, y ahora,
Una visita a un despacho de abogados. Todas mis acciones apuntaban en una única dirección, el final. Esa noche, por primera vez en muchos días de silencio, Javier me habló. Se plantó delante de mí, su voz ya no era autoritaria, sino temblorosa. Sofía, has estado en un despacho de abogados, ¿verdad? No lo negué, simplemente lo miré con frialdad. Sí. ¿De verdad piensas divorciarte? Sus ojos reflejaban pánico. Solo quería informarme sobre mis derechos, respondí, sin una pizca de emoción. Necesito saber qué hacer para protegerme. Quizás sea mejor que nuestras conversaciones las lleven nuestros abogados. Dicho esto, me di la vuelta y entré en el dormitorio, cerrando la puerta y dejándolo solo en el salón, con un miedo que crecía por momentos. Empezaba a darse cuenta de que podía perderme de verdad. Los días siguientes, Javier vivió con miedo. Intentó reconciliarse conmigo con gestos torpes. Me traía el desayuno, pero yo ya me había preparado el mío. Limpiaba la casa, ponía lavadoras, cosas que nunca antes había hecho, pero yo mantuve una distancia fría. La confianza, una vez rota, no se puede reparar tan fácilmente con unos pocos gestos. Necesitaba ver un cambio real, desde dentro, no intentos desesperados por miedo. Nuestra guerra fría podría haber continuado si no fuera por un suceso inesperado que lo cambió todo, derribando todos los planes, todos los rencores, y obligándonos a enfrentarnos a una realidad mucho más cruel. Fue un sábado por la noche, pasadas las 10. Estaba leyendo en la habitación cuando sonó el teléfono de Javier. Él estaba en la ducha, así que eché un vistazo a la pantalla. Era su hermana Laura. No le di importancia, pero el teléfono no paraba de sonar, insistente y urgente. Un mal presentimiento me invadió. Cogí el teléfono y me acerqué a la puerta del baño. Javier, es Laura. Parece urgente. Javier salió corriendo, envuelto en una toalla, todavía mojado. Apenas se llevó el teléfono a la oreja, su rostro cambió por completo. Se puso pálido, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. ¿Qué, papá? ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde estáis? ¿Urgencias? ¿Qué hospital? Voy para allá ahora mismo. Dejó caer el teléfono, que golpeó el suelo con un ruido seco. Me miró, con los labios temblando, sin poder articular palabra. ¿Qué pasa, Javier?, le pregunté preocupada. Papá. Se ha caído en el baño. Mamá dice que se agarró el pecho. Gritó de dolor y se desmayó. Laura lo está llevando a urgencias. La voz de Javier se quebró, llena de miedo. Sin dudarlo un segundo le dije, vístete rápido. ¿Qué hospital es? Conduzco yo. El pánico le había bloqueado. Solo pudo balbucear el nombre del hospital más cercano a la casa de sus padres. Salimos corriendo. Durante todo el trayecto, Javier se sentó en el asiento del copiloto, con la cabeza entre las manos, temblando. No paraba de susurrar. ¿Y ahora qué, Sofía? ¿Y si a papá le pasa algo? Agarré el volante con fuerza, intentando mantener la calma. Como profesional de la sanidad, sabía lo peligrosos que eran esos síntomas. Tranquilízate. Cuando lleguemos, veremos. El pánico no sirve de nada ahora. Cuando entramos corriendo en urgencias, la escena era caótica. Laura lloraba desconsoladamente, agarrando del brazo a un médico de guardia. Mi suegra estaba sentada en un banco, desplomada, con la mirada perdida. Algunos familiares que habían sido avisados también estaban allí, pero todos se limitaban a mirar, impotentes. El aire era denso, olía a desinfectante y a miedo. Toda la familia, esas personas que siempre se habían mostrado tan fuertes y dominantes, ahora estaban completamente destrozadas. Respiré hondo, apartando todos mis sentimientos personales. En este momento, no era Sofía, la nuera en conflicto con su familia política. Era Sofía, la enfermera. Mi profesionalidad y la calma forjada en mi trabajo tomaron el control. Me acerqué rápidamente al médico de guardia, apartando a Laura. Buenas noches, doctor. Soy Sofía, la nuera del paciente. Trabajo en el Hospital X. ¿Podría decirme cuál es la situación de mi suegro? Al oír mi voz clara y profesional, el joven médico pareció aliviado. Se dirigió a mí. El paciente ingresó en parada cardiorrespiratoria. Conseguimos reanimarlo con el desfibrilador y RCP. El corazón ha vuelto a latir, pero su estado sigue siendo muy crítico. El diagnóstico preliminar es un infarto agudo de miocardio. Necesitamos hacer pruebas e intervenir de urgencia. Infarto agudo de miocardio. Esas palabras cayeron como un mazazo. Javier y Laura solo entraron en más pánico al oírlas, pero yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. El tiempo era oro. ¿Podría ver el electrocardiograma y los resultados iniciales de las enzimas cardíacas?, pregunté. Tras un rápido vistazo a los valores,
supe que la situación era peor de lo que pensaba. ¿Tienen sala de hemodinámica disponible 24 horas? El paciente necesita una angioplastia coronaria de inmediato. El médico de guardia dudó. Nuestro equipo de intervención está en otro caso. Puede que haya que esperar. No podemos esperar, le interrumpí con firmeza. Me giré hacia Javier. Dame tu teléfono. Sin dudarlo, busqué en su agenda un número guardado como profesor Sanz, cardiólogo. Era uno de los mayores expertos en cardiología intervencionista de la ciudad, un antiguo profesor al que respetaba enormemente y cuyo número había conseguido por suerte en un congreso. Al otro lado de la línea, una voz grave y tranquila respondió. Dígame. Profesor, buenas noches. Soy Sofía, una antigua alumna, profesional de enfermería. Disculpe que le moleste a estas horas, pero mi suegro está en estado crítico. Ha sufrido un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Está muy grave. El hospital comarcal está saturado y me temo que no podrán intervenir a tiempo. ¿Podríamos trasladarlo a su hospital ahora mismo? Por favor, profesor, ayúdenos. Expuse la situación de forma concisa, clara y urgente. El profesor Sanz guardó silencio unos segundos y luego dijo: De acuerdo. Trasládenlo directamente a las urgencias del Hospital Central. Digan que es un familiar mío. Tendré un equipo preparado. Gracias, profesor. Mil gracias. Colgué y me volví hacia el médico de guardia. Solicitamos el traslado. El profesor Sanz del Hospital Central ha aceptado recibirlo y ya está preparando un equipo. Todos en urgencias me miraron atónitos. El médico de guardia también se sorprendió, pero asintió rápidamente y nos ayudó con los trámites del traslado. Me giré hacia mi familia, que me miraba perpleja. Mamá, Laura, Javier, escuchadme. Vamos a trasladar a papá al Hospital Central. Allí tienen a los mejores médicos para salvarle. De los papeles me encargo yo. Laura, llama a la familia y diles que vayan directamente al central. Javier, ven la ambulancia con papá. Mantén la calma. Anímale. Mamá, usted está muy nerviosa. Venga conmigo en el coche. Todo va a salir bien. Mi voz no era alta, pero estaba llena de autoridad y seguridad. En medio de la tormenta de pánico y miedo, de repente me convertí en el único faro. Mi suegra, la mujer que siempre me había mirado con desdén, ahora me miraba con los ojos llenos de lágrimas, confianza y entrega. Asintió temblorosa. Laura también dejó su actitud desafiante y obedeció mis instrucciones sin rechistar. Javier me miró con una mezcla de emociones que no pude descifrar. Había sorpresa, gratitud, admiración y sobre todo un profundo arrepentimiento. Por primera vez, se dio cuenta de que la esposa a la que había menospreciado, a la que había alejado, era la única persona capaz de dirigir el barco familiar a través de esta terrible tormenta. Se dio cuenta de mi verdadero valor, un valor indispensable. La carrera contra la muerte comenzó. La ambulancia ululaba, rasgando la noche silenciosa de la ciudad. Yo conducía justo detrás. Mi suegra, sentada a mi lado, ya no lloraba, solo rezaba en silencio. Al llegar al Hospital Central, tal como había prometido el profesor Sanz, todo estaba listo. Mi suegro fue llevado directamente a la sala de hemodinámica. La puerta del quirófano se cerró, una barrera entre la vida y la muerte. Nos sentamos en los bancos de la sala de espera. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era un siglo. Mi suegra y Laura se acurrucaron en un rincón, sollozando de vez en cuando. Javier caminaba de un lado a otro frente a la puerta, su rostro demacrado, sus ojos inyectados en sangre. No se atrevía a mirarme, pero sabía que seguía cada uno de mis movimientos. Yo era la única que mantenía la calma. Fui a comprar agua para todos. Le recordé a mi suegra que se tomara su pastilla para la tensión. De vez en cuando, me acercaba al control de enfermería para preguntar por la situación. Mi familiaridad con el entorno hospitalario me convirtió en el único puente de información para la familia. Más de 2 horas después, la puerta del quirófano se abrió. El profesor Sanz salió, quitándose la mascarilla. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban de alivio. La intervención ha sido un éxito. El paciente está fuera de peligro. Hemos colocado un stent y hemos conseguido desobstruir la arteria que estaba completamente bloqueada. Ha sido una suerte que llegara a tiempo. Un poco más tarde, y no sé qué habría pasado. Todos rompimos a llorar de alivio. Mi suegra y Laura se abrazaron, sollozando, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Javier se derrumbó, apoyando las manos en las rodillas, sus hombros temblaban. Después de que trasladaran a mi suegro a la UCI y todos se hubieran calmado un poco, busqué un rincón tranquilo en el pasillo para respirar. Habían sido horas de tensión extrema y estaba agotada. De repente, mi teléfono vibró en el bolsillo.
Era Javier. Me extrañó, porque estaba a solo unos metros de mí. Dudé un momento, pero contesté. Diga. Sofía. Al otro lado de la línea, la voz de Javier estaba ahogada por los sollozos. Estaba llorando. Un hombre tan fuerte y autoritario como él, llorando como un niño. Lo siento, Sofía. Me he equivocado. He sido un marido terrible y un hijo horrible. No he sabido valorarte. He dejado que mi egoísmo y mi ceguera te hicieran daño. Hoy si no hubiera sido por ti, no sé qué habría pasado. Has salvado a mi padre, a toda mi familia. Mientras todos estábamos paralizados como inútiles, tú fuiste la única que supo qué hacer. Lo he visto todo. Lo he entendido todo. No merezco ser tu marido. Yo escuchaba en silencio. Sentí una punzada en el corazón. Sofía, por favor, no me dejes, ¿vale? Su voz era desesperada. Por favor, dame una oportunidad, solo una. Para arreglar todos mis errores. Te prometo que cambiaré. Me convertiré en un marido digno de ti. Por favor, no te divorcies. No puedo perderte. No respondí, solo me quedé allí, llorando. Mis lágrimas y las suyas se mezclaron a través del teléfono, en medio del frío pasillo del hospital. Por primera vez, sentí su arrepentimiento sincero. El muro de hielo que había construido alrededor de mi corazón empezó a mostrar las primeras grietas. Los días siguientes, el hospital se convirtió en nuestro segundo hogar. Mi suegro se recuperó milagrosamente. Pasó de la UCI a planta para seguir en observación. El roce con la muerte pareció purgar todos los conflictos y resentimientos de la familia. Ya no había críticas ni miradas de reojo. En su lugar, había apoyo y cuidado mutuo. Mi suegra cambió por completo. Perdió su aire de superioridad. Cuidaba en silencio a su marido y, cada vez que yo llegaba, me miraba con una mezcla de gratitud y vergüenza. Laura también dejó su acidez. Me preguntaba constantemente por los indicadores de su padre, por la dieta, confiando plenamente en mi criterio profesional. Y Javier, ni qué decir. Estaba en el hospital prácticamente 24/7. Aprendió a tomar la atención, a apuntar las horas de la medicación de su padre, pero, sobre todo, me dedicó una atención especial. Se aseguraba de que yo comiera, me insistía en que me fuera a casa a descansar cuando me veía cansada. Cada vez que me miraba, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y amor. La súplica entre lágrimas de aquella noche todavía resonaba en mis oídos. Pero aún no había respondido. Necesitaba tiempo, necesitaba ver acciones reales. Después de una semana, cuando la salud de mi suegro se estabilizó, supe que era el momento de hablar. No para reabrir viejas heridas, sino para construir un nuevo futuro, un nuevo orden para toda la familia. Le conté mi idea a Javier y me apoyó por completo. La reunión familiar tuvo lugar en un rincón tranquilo de la cafetería del hospital. Solo nosotros 4, yo, Javier, mi suegra y Laura. Javier empezó, sin rodeos. Se levantó e inclinó la cabeza ante mí y su madre. Mamá, Sofía, lo siento. He sido un mal hijo y un mal marido. Su voz era sincera y firme. He sido un egoísta y un ciego. Por mi orgullo, he permitido cosas que no estaban bien. He herido a mi mujer y casi destruyo a esta familia. Y lo siento, mamá, porque mi forma de ayudarte fue incorrecta y solo creó más conflictos. Se giró hacia mí. Sofía, sé que 1000 disculpas no son suficientes, pero de verdad espero que me des una oportunidad para arreglarlo, para demostrarlo con hechos. Mi suegra sollozaba. El shock de la enfermedad de su marido y la repentina madurez de su hijo la dejaron sin palabras. Entonces, hablé yo con calma. Lo pasado, pasado está. No vamos a removerlo más. Ahora lo más importante es la salud de papá y cómo podemos vivir en el futuro en armonía y con respeto mutuo. Javier y yo lo hemos hablado y tenemos una propuesta. Espero que la escuchéis. Todos me miraron con atención. Papá acaba de pasar por una enfermedad muy grave. Necesitará un entorno tranquilo, limpio y más cómodo. La casa de siempre, aunque llena de recuerdos, es vieja y no tiene ascensor, lo que será un problema para él. Por eso, proponemos ayudaros a alquilar un piso en una urbanización cercana. Laura iba a protestar, pero continué. Sé que pensaréis en vivir todos juntos, pero creo que todos necesitamos nuestro propio espacio. Los padres, para descansar y disfrutar de su jubilación, nosotros, para construir nuestro hogar. Vivir cerca nos permitirá cuidar de ellos a diario. Y lo más importante, la urbanización que hemos visto tiene un centro de mayores con muchos clubes y actividades. Creo que mamá encontraría un nuevo entorno para socializar, hacer amigos y encontrar nuevas aficiones en lugar de estar en casa preocupándose por nosotros. Cada palabra que dije era razonable y sensible, sin rastro de reproche o rencor.
Todo partía de una preocupación sincera por la salud de mi suegro y el futuro de la familia. Mi suegra me miró, con los ojos llorosos. Lo entendió. Entendió que no la estaba apartando, sino que le estaba abriendo la puerta a una nueva vida. También se dio cuenta de que su excesiva preocupación por nosotros nacía de su propia soledad, de no tener otras alegrías en la vida. Tras un momento de silencio, asintió levemente. Haced lo que creáis mejor. Confío en Sofía. Ese confío en Sofía fue como una absolución. Todos los muros de prejuicios se derrumbaron. Laura ya no tenía motivos para oponerse. Se había establecido un nuevo acuerdo, un nuevo orden, no por la fuerza o la discusión, sino por la comprensión y el afecto. Un mes después, mi suegro recibió el alta. Tal como habíamos planeado, les encontramos un acogedor y luminoso apartamento de 2 dormitorios en una urbanización nueva, a solo 10 minutos en coche de nuestra casa. Javier cumplió su promesa. Todos los gastos del alquiler y los muebles nuevos los discutió abiertamente conmigo. Ya no tomaba decisiones financieras por su cuenta. Decoramos juntos la nueva casa de sus padres, como una pareja de recién casados construyendo su nido. El día de la mudanza, toda la familia estaba allí. El apartamento no era enorme, pero sí muy cómodo, con un balcón lleno de flores y aire fresco. Mi suegro, sentado en su nuevo sillón, miraba el paisaje con una expresión de satisfacción, pero quien más cambió fue mi suegra. Al principio se sintió un poco extraña en su nuevo entorno, pero no le di tiempo a sentirse sola. Al día siguiente, con la excusa de que me enseñara a cocinar unos platos, la llevé casualmente al centro de mayores de la urbanización. Era un espacio comunitario lleno de vida. Hombres jugando al ajedrez, mujeres haciendo tai chi o bailando. Las risas lo llenaban todo. Le señalé el coro que estaba ensayando viejas canciones. Los ojos de mi suegra se iluminaron. Sabía que en su juventud había sido una artista conocida en su trabajo. Mamá, ¿por qué no se apunta? Para divertirse. Estar sola en casa es aburrido. Todas las señoras de aquí parecen muy simpáticas, le sugerí suavemente. Como si hubiera tocado la tecla correcta, mi suegra, aunque algo tímida al principio, asintió. A los pocos días, ya era un miembro activo del coro, y no se detuvo ahí. Se apuntó a clases de repostería. Su vida dio un giro de 180 grados. Ya no tenía tiempo para pensar en qué comíamos o hacíamos su hijo y yo. Su tiempo estaba lleno de ensayos, clases de cocina y tardes de charla con sus nuevas amigas. Se volvió increíblemente alegre y vital. A veces nos llamaba, no para controlarnos, sino para presumir de lo bien que había cantado el coro o de lo deliciosa que le había salido la tarta que acababa de aprender a hacer. Incluso enviaba fotos al grupo de chat familiar. Ella, radiante con un vestido, actuando en el escenario para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores. Su cambio tuvo un efecto positivo en toda la familia. El ambiente dejó de ser tenso. Cada fin de semana íbamos a comer a casa de mis suegros. Las comidas ya no eran para echarse cosas en cara, sino verdaderas reuniones familiares. Mi suegra cocinaba sus nuevos platos, contando alegremente anécdotas de sus amigas. Dejó de interferir en nuestras vidas porque había encontrado la alegría y el sentido en la suya propia. 3 meses después de aquella fatídica reunión familiar, todo era completamente diferente. Había llegado el invierno, con su viento frío, pero nuestra pequeña casa era más cálida que nunca. Javier había cambiado de verdad. Ya no era el hombre adicto a los juegos y desatento con su mujer. Se había convertido en un marido responsable, atento y participativo. Volvía a casa a su hora, se remangaba para cocinar conmigo y lavar los platos. Hablábamos todos los días, de todo, del trabajo, de planes de futuro. La confianza y el respeto habían vuelto, más fuertes que antes. Un sábado por la tarde, mientras yo limpiaba la casa, Javier llegó inesperadamente con 2 repartidores. Llevaban algo muy grande envuelto en una caja de cartón. ¿Qué es eso?, pregunté sorprendida. Javier sonrió misteriosamente. Un regalo para ti. Cuando abrieron la caja, me quedé sin aliento. Era una nevera de 2 puertas, completamente nueva, de un elegante color plateado, más grande y bonita que la que había vendido. Lo miré, con los ojos llorosos. Javier se acercó y me abrazó suavemente. La he comprado para reemplazar la mini nevera. Nuestro hogar no puede estar sin una nevera llena, pero a partir de ahora la llenaremos juntos, ¿vale? Me dio un beso suave y sacó de detrás de su espalda un ramo de rosas rojas. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darle a nuestra familia un nuevo comienzo. Esa tarde, fuimos juntos al supermercado. El carro rebosaba de alimentos frescos y deliciosos. Hacer la compra ya no era mi carga,
sino una alegría compartida. Al volver a casa, colocamos juntos la comida en la nueva nevera. Cada estante se fue llenando, no solo de comida, sino de amor y esperanza. Esa noche, tuvimos una verdadera cena de reunión familiar. Mis suegros y la familia de Laura estaban allí. Mi suegro parecía mucho más sano y lúcido. Mi suegra trajo un postre que había hecho ella misma en sus clases, sin parar de contar historias divertidas. El ambiente era cálido, lleno de risas. Cuando terminó la cena, abrí la flamante nevera para sacar la fruta. La luz interior iluminó los alimentos de colores, ordenados y pulcros. Sonreí sin darme cuenta. La nevera, que una vez fue el origen de tantos conflictos y lágrimas, se había convertido ahora en el símbolo de un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de comprensión, respeto y amor.